Bueno, bienvenidos. Este es el episodio 85. Quiero dedicarlo por mis amigos, parte de esta familia espiritual que se contagiaron con COVID y ahora están con COVID, pues quisiera dedicarlo por ellos en este mes del corazón de Jesús. Bueno, entonces empezamos también. Gracias por todos los mensajes, oraciones y misas que siguen poniendo por mí. La verdad, me han ayudado. Aquí estoy. Así que seguimos adelante y proseguimos con el programa. Este es el último episodio de la primera temporada. Luego viene la temporada 2, son 3 episodios. Y luego saltamos a lo que hemos venido esperando por tanto tiempo. Así que estas se llama Revelaciones de Antiguo, parte 2. Vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe. Qué mejor compañía que la Virgen, ¿verdad? Más que estamos hablando aquí de Jesús y la Eucaristía, fundamental para nosotros. María, Madre Jesús, Madre nuestra, te pedimos que nos acompañes y nos ayudes esta noche a desatascar nuestra alma, si estuviera atascada, y lograr un avance espiritual, aunque sea un pequeño paso en nuestro camino, nos orientes en el desierto de esta vida, dentro del corazón de Jesús, y que nunca vayas a permitir que salgamos de ahí. Te damos las gracias. Amén. Cuando empezamos el programa, yo había propuesto este mensaje, ¿verdad?, de Alvin Toffler. Y el mensaje es proponer de olvidar algunas de las cosas que hemos venido haciendo desde niños, incluso acerca de la misa, la Eucaristía, y cambiarlo por algo nuevo. Esa era la propuesta, y yo quisiera, perdón, me dicen que se quedó en el Ángelus. Voy a regresar, perdón. Gracias por el mensaje. Así que bueno, vamos a seguir adelante con esta propuesta un poquito atrevida, ¿verdad? Vamos a buscar algo nuevo que pensar y qué hacer y qué tener en el corazón cuando estamos durante la Eucaristía, ¿ok? Y ese es el gran propósito del programa. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de estos hallazgos que les compartía, que encontré en particular de un sacerdote jesuita del año 1900, muy impresionante, ¿verdad? Y vimos lo que había descubierto y lo que está escrito en los escritos de los rabinos, cosa que a mí en particular me había impresionado mucho, del tipo, digamos, de conocimientos que hay ahí y que yo desconocía por completo, y que habían venido para traer y solidificar nuestra fe en Jesús. Y ha predicho desde el Antiguo Testamento no solo la pasión, sino, y quizá en forma más sorprendente, la Eucaristía. Entonces venimos hablando de estas interrupciones en los milagros milenarios, y nos había impresionado acerca de y qué milagros eran estos, y yo por qué no lo sabía, ¿verdad? Esto evidentemente era obvio para los judíos de aquella época. Obviamente están viviendo con esto, conocían el Talmud y los escritos y las tradiciones, o sea que para eso esto era muy, muy normal, pero no para nosotros. Yo había propuesto de poner mucha atención a este mensaje que Jesús nos dejó en el Evangelio de San Juan, diciendo: escudriñad las escrituras, puesto que ellas testifican de mí. Y entonces, como que nuestra tarea en estos episodios es meternos en las escrituras y encontrar a Jesús escondido ahí, desde el Antiguo Testamento. Bueno, entonces el padre James Meagher comenta varias cosas, y aquí vamos a venir con un listado bastante amplio del tipo de estos hallazgos que hemos visto.
en la tradición, un pagano era quien tenía que llevar al corderito al desierto y luego perderlo. Y aquí vamos a ver todo este tipo de prefiguras y todas estas luces que tenemos hacia el Nuevo Testamento. Pues, ¿quién llevó a Jesús con la cruz por el Vía Crucis? Los romanos, paganos. O sea que vamos a ver ahora un montón de confirmaciones y de profecías cumplidas en Jesús. Esta es una, es muy interesante. Luego, en el camino, en este envío del corderito al desierto, los judíos que estaban a la par del camino, lo que hacía es que le calaban el pelo, le tiraban el pelo al cordero, y mientras lo hacían le gritaban: toma los pecados, tómalos y vete. Es algo bastante impresionante cuando vemos de que eso es exactamente lo que hizo Jesús. Y pues bueno, pues por ese mismo camino que hoy se llama el Vía Crucis, por ese mismo camino Jesús fue afuera de Jerusalén para ser crucificado. Y la gente le gritaba: crucifícalo. O sea que Jesús está viviendo lo que vivían los corderitos. Impresionante. La sangre del cordero que era rociada en el altar, los escritos nos dice que tenía que ser realizado en forma de cruz. Que para ti, para mí, no nos impresiona, pero sí debiese impresionarnos el hecho de por qué en aquella época, cuando Jesús no había todavía venido al mundo, no se había encarnado, por qué el reglamento era en forma de cruz. Nosotros lo entendemos, pero en esa época no, y ha de haber sido una cuestión, pienso yo, sumamente curiosa, que dijeran: no, tiene que ser hecho en forma de cruz. Ok. El sacerdote en el santo, esto era adentro, ya donde estaba el arca, hasta adentro, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Él tenía que estar de pie, lleno de sangre y los brazos en cruz. Me imagino de que el sacerdote se había preguntado por qué digamos, reglamentación tan curiosa: lleno de sangre, los brazos en cruz. Nosotros entendemos claramente, los brazos en cruz, Jesús crucificado, lleno de sangre, su propia sangre, siendo él sacerdote que se ofrecía a sí mismo como víctima en la cruz. Ahí mismo en el Santo de los Santos, si recordamos que habíamos venido hablando en el pasado, había, dentro de lo que había ahí guardado, que estaba el arca, pero había también pan y vino con agua. De nuevo, para preguntarnos por qué desde la salida de Egipto había que poner pan y vino con agua. ¿Qué significa esto? Para nosotros católicos no tiene nada de sorpresivo, que estaba prefigurando a Jesús en la cruz, pan, desangrándose, vino, y luego al morir, cuando le clavan la lanza, brota agua y sangre, agua del costado. O sea, no nos extraña que esto hubiera estado desde el inicio en esta tienda, en el Santo de los Santos. Por supuesto, esta era la segunda persona de la Santísima Trinidad, por supuesto que iba a estar ahí. Otra cosa, esto es muy curioso, el cordero, digamos, los papás, los jefes de familia llevaban el cordero al templo, donde tenía que ser sacrificado por los sacerdotes, y el cordero tenía que ser despellejado. Ahora, la reglamentación es que este despellejamiento tenía que ser hecho atado a una columna en forma de X. No nos sorprende que el Cordero de Dios Jesús fue flagelado atado a una columna. Y ese despellejamiento es exactamente lo que le hicieron en la flagelación. Prácticamente lo deshicieron, le arrancaron la piel con todas las terminaciones de los látigos, que eran pedacitos de hierro como dientes, como anzuelos, pedazos de hueso, lo deshicieron. Tristemente, algo horrible, prefigurado ya desde el Antiguo Testamento. Luego,
esta es particularmente llamativa. También la reglamentación era que el cordero tenía que ser colocado en 2 palos y se denominaba literalmente crucificar el cordero. Imagino yo que para los hebreos ha sido una cosa muy curiosa de que por qué había que crucificar el cordero y ponerlo en 2 palos. Digamos que la metodología era que el jefe de familia llevaba el cordero al templo, él mismo lo llevaba, le quitaban la piel y lo sacrificaba, para luego él sacrificarlo, ¿verdad? O sea, esto era el procedimiento, el sacerdote lo sacrificaba. Una vez muerto, le daban los 2 maderos para que él mismo crucificara a su corderito. Luego, entonces, ya crucificado, se lo ponía sobre la espalda y se lo llevaba así, cargado, con el cordero crucificado en su espalda, cargado, hasta la casa donde lo cocinaban y se lo comían en la Pascua. Recordemos, para que el sacrificio fuera válido en la Pascua hebrea, tenía que comerse. Esto era fundamental. Si no se comía, esa Pascua era inválida. Entonces, se mataba y se comía. Y se comía en la Pascua. Este punto en particular del sacrificio, a ti a mí no lo tienen que explicar un montón de veces para que nos entre en la cabeza, pero para ellos esto era obvio, ¿verdad? Porque el concepto del sacrificio significaba matar y comer, que eso es lo que vimos con Jesús. Muere el viernes, es comido el jueves en la Eucaristía. Como está la comida de la Eucaristía y la muerte del viernes, entonces es sacrificio. Si no hubiera habido Eucaristía, la muerte de Jesús no hubiera sido el sacrificio porque faltaba comer el cordero, ¿verdad? O sea que esto es tremendamente revelador. Y aquí en la imagen abajo a la derecha puedes ver la forma en que está crucificado el corderito, ¿verdad? Aquí abajo. Luego, otra reglamentación es que el cordero crucificado no podía tocar ni el horno ni el suelo. Y la otra es que tenía que ser consumido por el fuego. Cuando vemos a Jesús elevado en la cruz, es exactamente lo mismo. No está tocando el suelo, está en el aire. Y esto de ser consumido por el fuego, en los escritos que están en este libro que compartíamos, está consumido por el fuego, es el fuego del Espíritu Santo. O sea que Jesús le consumía ese amor por nosotros, el anhelo de querer algo que ni tú ni yo, o por lo menos yo jamás haría, es pasar la pasión que tuvo Jesús para morir por un pecador. Eso, como San Pablo dice, eso nadie lo hace. Dice, quizá por algún justo alguien podría morir, pero por un pecador no lo haría nadie, y peor, el tipo de muerte de Jesús. Pero Jesús nos quiere tanto que eso es lo que Él quiso hacer. Y entonces ese fuego del amor del Espíritu Santo es el que tiene por nosotros. Y el color de Jesús muerto, el cadáver de Jesús, a causa de la sangre derramada, el suero salido de él, la piel abierta, daba la impresión como que hubiera sido asado. O sea, ese color que tenía es una cosa muy impresionante, pero eso era lo que teníamos ahí y era un reflejo exacto de lo que realmente había pasado por milenios con los corderitos que eran sacrificados. Esto es lo que Jesús también había hecho él mismo. Luego, el cordero tenía que ser comido completo, cabeza, patas, entrañas. Suena tremendo, lo puedes leer en Éxodo 12, ahí está. Pero empieza a prefigurar esto la Eucaristía, ya desde el Éxodo. Porque nosotros tenemos que comer el cordero, tenemos que ir a misa y comulgar en estado de gracia. Ojo con eso, jamás, nunca, por nada del universo comamos el pecado mortal. Es más, jamás cometamos un pecado mortal, pero si alguien tiene la desgracia horrenda de cometer un pecado mortal, no puede comulgar, tiene que ir a confesarse y con todo el dolor del corazón pedir el perdón en la confesión y hacer la penitencia que el sacerdote le ponga y hacerla con la mayor dedicación posible. Bueno, entonces tenemos que comulgar, es mandatorio, esto viene desde hace, desde la época del Éxodo, esto así fue creado por Yahvé, ¿verdad? Y la Eucaristía es Cristo completo, por eso había que comer el cordero entero, cabeza, patas, entrañas, nosotros comemos a Cristo entero.
resucitado. Por muy raro que suene, pero esto es lo que él quiso inventar para estar con nosotros. Luego, algunos de los sacrificios se realizaban afuera de la ciudad. Ya sabemos que Jesús en el Calvario, el Gólgota, está afuera de Jerusalén. Por lo tanto, otra prefigura que es cumplida por Jesús. Luego, esto es algo sumamente curioso. Los panes, estamos hablando del Antiguo Testamento, para la Pascua, eran hechos por mujeres y marcaban con las huellas de sus 5 dedos los panes. Nosotros hoy lo entendemos claramente. El pan bajado del cielo, Jesús, fue hecho por una mujer, que es María, por el Espíritu Santo, pero Jesús nació de una mujer. Y esa mujer tiene nombre, se llama la Virgen María. Bueno, pues ya venía prefigurados del Antiguo Testamento. Y las 5 huellas de los dedos, que debe haber parecido una cuestión sumamente rara para las mujeres, pero lo tenían que hacer porque esa era la indicación, era el cuerpo de Jesús marcado por los clavos y la lanza, 5 heridas. Ya estaba prefigurado ahí también. Luego, el sacerdote elevaba el pan y el vino y los mecía a los 4 puntos cardinales, y al hacerlo iba formando la cruz. Eso era lo que iba quedando dibujado, con el cual nos está diciendo desde antiguo: Jesús en la cruz muere por todos, los del norte, los del sur, los del este, los del occidente, todo el mundo está incluido en esta muerte de Jesús. Somos redimidos todos, hasta la gente que está en el infierno ha sido redimidos. Salvación es otra cosa. Salvación ya depende de nuestra colaboración, pero Jesús nos dio la posibilidad de ir al cielo para el que quiera. El que quiera es el que vive de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. O sea, dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? O sea, que este amor por Jesús incluye cumplir los mandamientos. El que hace eso se salva. Luego, al momento que Jesús moría, sucedieron una serie de milagros, los reportan los evangelios. Hay otros que no lo reportan los evangelios, pero que eran parte de las costumbres que estamos viviendo, hablando, como la lana escarlata que se volvía blanca, ya sea en el cachito de los corderitos, ya sea la que estaba atada a la puerta del templo. En ese momento de la muerte de Jesús estaban sucediendo los milagros por última vez. A partir de ahí no volvieron a suceder ninguno de ellos. Muy impresionante. Ok, vámonos de regreso al pasado. La sangre que se ponía en las puertas tenía que ser aplicada con hisopo. Eso está en Éxodo 12, si tú lo quieres leer. Ese era el mandato en Egipto. Tenía que usarse esta planta, ¿verdad?, que tenía capacidad de absorber los líquidos, como sería la sangre, y con esto pintaban arriba y los 2 lados de la puerta. Ok. Este hisopo, si recordamos también a lo largo del Antiguo Testamento, se usó para purificar la lepra. La lepra era el símbolo de pecado. O sea que había una asociación muy curiosa entre el hisopo y el pecado, y cómo el hisopo servía para purificar el pecado, que era la lepra, el símbolo, digamos. Y ahora, si nos vamos a San Juan, en el capítulo 19, vemos que en la cruz le ofrecen a Jesús el vinagre, que esta es la 4ª copa que hablamos el otro día, y el vinagre sabemos que está hecho de vino y agua. Entonces, le ofrecen el vinagre con hisopo. Aquí queda sumamente expuesta esta revelación de antiguo del tema de las puertas con sangre aplicada con hisopo, luego el vinagre que les da Jesús con el hisopo. Son más de los signos que encontramos a lo largo de las escrituras. Luego, los sacerdotes judíos debían estar inmolando los corderos, y sin embargo estaban en la cruz con Jesús, que era el cordero. Llama mucho la atención porque ellos tenían que estar en el otro sitio y sin embargo estaban ahí. Un hallazgo interesante de Scott Hahn, él dice que en el concepto del Nuevo Testamento, que para nosotros es tan normal y tan conocido, fue hablado por Jesús solamente una vez, y esa única vez fue en la Santa Cena. Y Scott Hahn dice, ojo, que el Nuevo Testamento no es un libro,
por muchas páginas que tenga, es una alianza eucarística. Dicho por Scott Hahn, llama mucho la atención. O sea, que todo el mundo que no cree en la Eucaristía, pero habla del Nuevo Testamento, está hablando de una alianza eucarística, sin darse cuenta. Otra cosa muy interesante, 4 días antes de la Pascua, la reglamentación era que los judíos tenían que elegir un cordero. Ya conocemos las cualidades, de que ser macho de 1 año sin ningún tipo de defecto. Elegían un cordero y lo tenían dentro de su casa. En esos días examinaban el cordero para ver si tenía alguna impureza. O sea, el cordero tenía que ser intacto, ¿verdad? Tenía que estar bien en todo sentido. Como una curiosidad, en esos 4 días, imaginemos el cariño que se le tomaba al cordero. Ahora, después de tener un animal tan bonito, tan simpático como un corderito y los ruiditos que hace y todo, después de 4 días todo el mundo pues tendría algún tipo de apego al animalito. Pensar que luego había que matarlo era muy duro, pero no dejaba en cierta forma de hablar del amor a Jesús por el sacrificio que él hizo por nosotros. Ok, 4 días antes de Pascua. Y 4 días antes de la Pascua es cuando sucede la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y luego entra directamente al templo para purificarlo de los cambistas. Nos recordamos cómo tira las mesas y dice que convirtieron la casa del Padre en una cueva de ladrones. Esto es lo que Jesús hizo entonces cuando entra a Jerusalén. Y mientras lo hacía, los corderos estaban entrando a las casas de los judíos. ¿Qué forma tan maravillosa de revelarlo una vez sucede toda la vida de Jesús y la muerte y la resurrección? Todo esto cobra una vida increíble. Y quizás parte de esto es lo que él habrá explicado también a los discípulos de Maús, ¿verdad? Mientras tanto, los judíos examinaban al cordero y los sacerdotes a Jesús. Interesante. Ok, uno de los grandes comentaristas de hoy, de las escrituras, se llama Brant Pitre. Tiene unos escritos muy buenos. Yo los invito también que lo busquen en YouTube para oír las prédicas de él. Son fascinantes. Él comenta que, vámonos un poquito a los inicios del año 0 de la era cristiana. Dice, María se dirige a Belén con San José. María fue a Belén. Belén literalmente significa casa de pan. María va a casa de pan. María va a Belén. Steve Ray comenta, es otro comentarista, él es un ex hermano separado protestante, ahora es católico, un gran católico. Steve Ray dice que ponen a Jesús bebé en un pesebre. Un pesebre es donde comen las ovejas. ¿Ok? Entonces, María va a la casa del pan, pone a Jesús donde comen las ovejas, y ella, siendo la madre del pan de vida, porque es así como se llama Jesús a sí mismo, lo vemos en San Juan capítulo 6, queda un concepto sumamente interesante. El pan vivo bajado del cielo va a la casa de pan, se pone donde comen las ovejas, que somos tú y yo, para que las ovejas se coman donde ponen a Jesús. La oveja come esto, tú y yo, ovejas, comemos la Eucaristía. María es la madre del pan de vida. Es un círculo 360 fantástico que nos habla en una forma bien oculta algo fascinante acerca de la Eucaristía. Y ahí estuvo. Y nadie lo vio venir. Nadie. Pero pasan los años y de repente empiezan a descubrirse estos pequeños detalles. La Eucaristía es Jesús. Bueno, más detalles altamente sorprendentes. Vemos en Levítico 24, habla que en el tabernáculo había varias cosas. Un candelabro, el cual representa la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, la luz, el candelabro, ¿verdad? El arca, que representa a Dios Padre, y una mesa con 12 rodajas de pan, que representa a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo. Ok, esto es revelador, muy revelador. Por todo el desierto, los hebreos están llevando el arca que contiene a la Santísima Trinidad y no lo sospecharon nunca. Estaban demasiado jóvenes como pueblo para entender que este Dios único es 3 personas, un solo Dios.
pero ya nos lo está diciendo desde la salida de Egipto. Esto es algo fascinante. Bueno, más interesante podría ser incluso saber que esta mesa con las 12 rodajas de pan que representa en aquel momento las 12 tribus, y ahora tenemos esto, se complementa con los 12 apóstoles, siendo San Pablo el que sustituye a Judas. El nombre que tiene este pan es un nombre muy curioso, se llama pan de la presencia. Pan de la presencia. ¿Presencia de qué? Presencia de Dios en el pan. O el otro nombre que tiene el pan es el pan del rostro de Dios. Paremos con esto. En la tienda de los hebreos, a lo largo de la historia de Israel, se encontraba la figura de la Santísima Trinidad, la que representaba a Jesús, es el pan de la presencia de Dios en el pan. Ojo, presencia de Dios en el pan, Eucaristía, o pan del rostro de Dios. Recordemos Jesús, y nos lo dice así San Pablo, es la imagen visible del Dios invisible, por lo tanto, el rostro de Dios hay que ver a Jesús, y por eso es el pan del rostro de Dios. Aquí está hablando de la Eucaristía directo a nuestra cara, aquí está, esto es la Eucaristía. Y dice que esta era la alianza perpetua, lo cual significaba la presencia continua, perpetua de Dios con su pueblo, el candelabro siempre encendido. Esto se presentaba cada día sábado, ahora en la era cristiana sustituido por el día domingo en honor a la resurrección de Jesús, primer día de la semana. El Talmud, aquí está en qué parte, en qué libro exactamente es que esto está mencionado. Dice, 3 veces al año cada hombre judío debía ir al templo y el sacerdote presentaba al pueblo no el arca, no el candelabro, sino la mesa con el pan. De los 3 elegía el segundo, la segunda persona, Jesús en el futuro. Y si esto te parece curioso, espérate oír lo que el sacerdote decía. Levantaba la mesa con el pan, lo presentaba al pueblo y decía, contempla el amor de Dios para ti. Qué curioso que le enseñe el pan y diga, contempla el amor de Dios para ti. Hoy en día todo lo entendemos muy rápidamente. Aquí está diciendo, este pan es la Eucaristía. La Eucaristía es el amor de Dios para ti. ¿Por qué? Porque Dios se encarna, se hace hombre, tiene una muerte espantosa, es enterrado, resucita, asciende al cielo, es entronizado, glorificado, se sienta para siempre a la derecha del Padre, y desde el cielo, sin dejar el cielo, viene Él resucitado a nuestros altares en la Eucaristía. Este es el amor de Dios para ti. ¿Quién diría que en aquellos días, por tantos siglos, eso es lo que estaban prefigurando y nadie ni siquiera lo sospechaba? Nadie. ¿Okay? La otra cosa, y perdón, lo dije, tengo una duda aquí con esto. El pan de la presencia tenía que estar siempre acompañado por la lámpara, y la lámpara siempre encendida. No estoy claro si era siempre dentro del tabernáculo o también cuando lo presentaba el sacerdote. No estoy claro con esto, pero lo que está en el Talmud es que la lámpara debe estar siempre encendida, representando al Espíritu Santo, y acompañando al pan de la presencia. Hoy, la Eucaristía. Vámonos con San Juan. Tremendo. Dice, aquí hay una como ilustración abajo, dice, vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, esto es en el sepulcro, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Esto es San Juan 20. Ahora, si nosotros nos vamos a ver el arca de la alianza, ¿qué había dentro? Había maná, y maná, ¿qué es? Es la prefigura de la Eucaristía, las tablas de la ley, la vara de Aarón. Esto es lo que estaba metido dentro del arca de la alianza. Este arca es, como sabemos, la que tanto se hablaba en Indiana Jones, ¿verdad? Aquí abajo lo puedes ver en la ilustración, cómo lo iban cargando los sacerdotes, los levitas. Y dice, en esta tapadera que había encima
se rociaba sangre del cordero. Esto está en Hebreos 9, lo puedes leer en el Nuevo Testamento. Se rociaba sangre del cordero. La tapa tiene un nombre, se llama propiciatorio. Esta palabra viene del griego y significa expiar, aplacar, cancelar, redimir, rescatar. Y aquí encima, en esta tapa, es el lugar de la presencia de Dios. Lo puedes leer en el Éxodo 25, en el Catecismo número 433. Ojo, el lugar de la presencia de Dios sobre esta tapa, sobre este propiciatorio, es que descendía la gloria de Dios y ahí hablaba Moisés con él. Algo bastante impresionante. Comentamos todo esto y quizás hacemos una relación con la coronilla de la Divina Misericordia porque estamos diciendo de que hacemos esto en propiciación por nuestros pecados. Esta propiciación alude a este propiciatorio que es esta tapadera, ¿verdad? Y dice, eso es el Éxodo 25, allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Recordemos, los dos querubines son dos representaciones con una escultura recordando la primera jerarquía de ángeles, la segunda, el segundo coro, ¿verdad? Porque el primero es los serafines, estos son los querubines, son los segundos. Y solo, ojo, se nos critica de que hacemos imágenes y eso es prohibido. No, Dios indicó que Él quería querubines de oro sobre el arca. Dios lo mandó. Simplemente no se ha entendido qué significa el no hacer ídolos, ¿verdad? Ok, pues esto no es el momento para hablar de esto. Y luego dice, Yahvé dice, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Entonces, ¿por qué esta explicación tan larga? Porque aquí hay una revelación muy grande. Cuando está San Juan hablando que donde Jesús estuvo acostado en su tumba, en un extremo y en el otro habían dos ángeles. Él vio a los dos ángeles y él pensó inmediatamente, es como los dos ángeles en el arca, en el propiciatorio, es lo mismo. No sé tú, pero a mí esto me parece impresionante de las revelaciones que hay escondidas en donde nadie las está buscando ni esperando encontrar. Pero así es. Sigamos, hay más. La Pascua era sangrienta, pero venía entrelazada con la fiesta del pan sin levadura, que no era sangrienta. Aquí lo entendemos hoy como católicos. Crucifixión sangrienta, esta primera fiesta con la Eucaristía, la otra fiesta del pan sin levadura, no sangrienta. Nos está diciendo como por 45ª vez, la crucifixión y la Eucaristía son el mismo sacrificio. Luego, San Juan 19, se reparten los soldados las vestiduras de Jesús. Resulta que estas vestiduras que tenía Jesús son las mismas que usaba un sacerdote al sacrificar. Los sumos sacerdotes estaban con Pilato y en la crucifixión, como vimos hace un rato, en vez de estar en el templo haciendo los sacrificios, que es donde les correspondía. Lo vemos en San Mateo 27, dice, llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Jesús en la cruz dice, tengo sed. Y aquí hay toda una gran meditación atrás de todo esto, pero básicamente la esencia de una de estas meditaciones es que hablar en la cruz era una tortura. Y la pregunta era, ¿por qué Jesús espera hasta ese momento para decir que tenía sed cuando él tuvo sed durante toda la pasión? Porque esperó la crucifixión para decirlo, lo pudo haber dicho antes de subir. Evidentemente, la sed, Jesús quiere hablar de ella, pero ya en un sentido mucho más profundo, más grande, y es que no es exactamente una sed física. O sea, Jesús está diciendo, primero tengo sed de almas, tengo sed de ti, de tu alma, de la tuya, de la mía. ¿Okay? Vemos de que él la rechazó al pie de la cruz, está en San Mateo 27, no quiso tomar ahí, pero la aceptó ya crucificado. Y aquí es donde nosotros cerramos el círculo con la cuarta copa que hablamos el otro día. También bastante impresionante. Quiero hacer una corrección. En el episodio anterior dije que
Flavio Josefo, que es el historiador a inicios del cristianismo, habló de los 256,000 sacrificios el día de la muerte de Jesús. Yo dije que eso representaba 1,000,000 de personas en Jerusalén. Y no, lo investigué bien y él mismo dice que son 2,7 millones, son casi 3 millones de personas en Jerusalén ese día. Okay. En Éxodo 12 hay una referencia interesante porque Jesús dice que él quiere que se haga esto en memoria suya. Y en Éxodo 12, si tienes tiempo para verlo, Yahvé pidió de que se haga esa celebración en memoria de la Pascua. La Pascua original está diciendo, quiero que esto se haga y se repita. Y Jesús hace lo mismo. O sea, vemos esta conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego, el maná se guardaba dentro del arca, como ya vimos, con los 10 mandamientos, y esto dentro del Santo de los Santos. Esto era lo más santo que había. Y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué había que guardar el maná ahí en el Santo de los Santos? Respuesta, porque era algo santo, porque está haciendo una prefigura del nuevo maná, la Eucaristía. La Eucaristía es real, es Jesús resucitado sin dejar el cielo. Luego, Brandt Pitre comenta, si el antiguo maná era sobrenatural, el nuevo maná tiene también que ser algo sobrenatural. No puede ser un símbolo, es algo mucho más grandioso. Para tener esto en mente. Pero el maná no era un milagro transitorio, sino que preexistía desde el principio. ¿Qué significa esto? Y lo comenta también Brandt Pitre. Él dice que algunos rabinos enseñan que el concepto del maná era algo que preexistía desde los orígenes de la creación del universo. Y encontró una alusión de esto en Éxodo 16:4, si lo quieres buscar. Tanto, la pregunta es esta otra alusión a la Eucaristía? Preexiste, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, que preexiste. Pues pareciera sugerir que sí, es algo muy, muy maravilloso, muy interesante. Otros rabinos enseñaron que el Mesías iba a traer consigo maná. Pensemos que antes de que Jesús se encarnara y viniera al mundo, esta enseñanza estaba en los rabinos. Decía, el Mesías va a venir en el futuro y va a traer consigo maná. ¿Ok? ¿Y quién es Jesús? Jesús es la Eucaristía. Ya estaba predicho, profetizado en el Antiguo Testamento a través de estas enseñanzas rabínicas. ¿Ok? Y el Talmud directamente, ya ni siquiera como una opinión de nadie, el Talmud dice de que el maná tenía propiedades milagrosas. Ya está claro para nosotros, la Eucaristía es Jesús resucitado, por eso es que tiene propiedades milagrosas. Y el Mesías, que es Jesús, él es el maná, él traía el maná porque él era el maná. El pan del cual rezamos en el Padre Nuestro, más que una alusión de las cosas materiales cuando decimos del pan nuestro cada día, podría ser una alusión así, Señor, no te olvides de darnos el alimento, el vestido, que tomar. Está un poquito redundante porque ya Jesús había dicho, está al inicio de San Mateo, dice, no os preocupéis que vais a comer, que vas a vestir, vuestro Padre lo sabe. Entonces, ¿por qué Jesús va a decir luego en el Padre Nuestro, pedir por eso? Si ya dijo, no te preocupes, Dios te va a cuidar. Cuando nos vamos directamente al origen, en el griego original con el cual fue dicho y escrito el Nuevo Testamento, los Evangelios, la forma que Jesús dijo el pan nuestro no es el pan. Desafortunadamente no está bien traducido. Él habla de un pan supernatural. Ese es el lenguaje del Padre Nuestro y la gente, sus discípulos se han quedado con la boca abierta diciendo, ¿de qué está hablando? Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, habló de un pan supernatural, un pan transubstanciado. Este es increíblemente el lenguaje original y hoy nosotros católicos que vamos a misa y comulgamos, entendemos que este pan supernatural, transubstanciado es la transubstanciación, es la Eucaristía, para quedarnos con la boca abierta.
Hay un libro de la tradición rabínica que se llama Sukkah, en el número 556, habla que había que sacrificar 70 toros. 70 toros se refiere a las 70 naciones gentiles de aquella época. Y qué cosa más curiosa, que los hebreos sacrificaban animales en nombre de las naciones paganas, nosotros, los gentiles, ¿verdad? Qué cosa más curiosa. Simplemente estaba preanunciando desde el pasado: Jesús muere por todos, por judíos y no judíos. En la multiplicación de los panes, vamos a hacer aquí una contraposición con la Santa Cena. Una cosa muy interesante, esto lo encontré también en Brandt Pitre. Veamos, suceden por la tarde, los dos suceden por la tarde. Hablan de que estaban reclinados o recostados, ambos. Jesús tomó el pan disponible en los dos casos, la multiplicación y la Santa Cena. Los bendice, los parte, da gracias y se los dio a los discípulos. El comentarista católico está diciendo aquí cuánto cuidado puso San Marcos del lenguaje que eligió al hablar de la multiplicación de los panes y de la Santa Cena. Yo te invito a que lo leas hoy en la noche o mañana si puedes. Cómo están los dos contrapuestos, uno al lado del otro. Nos está diciendo, por favor, toma nota de esto. Es otra pequeña revelación que está haciendo de la Eucaristía. Fascinante e increíble. La multiplicación de los panes hace referencia al maná y empieza a anticipar la Santa Cena. Los dos son milagros, por lo tanto. Evidentemente, la multiplicación de los panes es un milagro a los ojos de todos. Son 5,000 hombres más mujeres y niños, calculemos. Pero la Santa Cena es también un milagro. Lo que pasa es que no es un milagro dramático para los ojos, pero era para que nosotros digamos, aunque no entienda yo y no vea yo un dramatismo en la Eucaristía, en la misa, es un milagro. Es un milagro más grande que resucitar un muerto. Cada misa hay un milagro y no nos damos cuenta. Esto es muy grande. Pero nos lo pone con este esmero grande para presentar este paralelismo entre multiplicación de los panes y la Santa Cena. ¿Ok? Para que no nos quede duda. Si alguien todavía tiene duda, que se nos quiten, porque ¿cuántas más pruebas necesitamos sin tener que llegar a pedir un milagro eucarístico? Ese es el propósito de fondo detrás aquí, ¿verdad? En el libro de los Números había unas instrucciones bien exigentes y claras de cómo tenía que ser configurado el campamento de Israel, y nos ponía todo, dónde tenía que estar, cuánta gente había en cada uno, cuál iba en el norte, cuál en el sur, etc. Todo. Me pareció una belleza esta imagen donde se hace una ilustración de cómo se miraría desde el cielo cuando estaba formado el campamento de Israel. Desde el cielo, lo que tú hubieras visto era una gigantesca cruz formada por más de 100,000 hombres arriba, 151,000 de un lado, 157,000 del otro, 186,000. Esta ilustración está hecha a escala de acuerdo al número de hombres por tribu. Aquí lo tienes. ¿Quién diría? La cruz venía ya desde el principio. Puedes ver en medio el arca. En el número 1 estaba Moisés. Aquí estaban los levitas, que eran los sacerdotes de la época. Una de las tribus de Israel era dedicado al sacerdocio. Y ves la nube aquí encima que acompaña a los israelitas. Esta imagen me encanta, es tremendamente reveladora. Vamos llegando al final. En la cena pascual había una bolsa, aquí puedes ver la foto, ¿verdad?, en la cual venían en 3 bolsitas distintas, venían 3 panes guardados. Es una cosa sumamente llamativa. 3 secciones representando una unidad. Una bolsa, 3 secciones. ¿En qué nos hace pensar? ¿Qué hay escondido aquí? Nos está diciendo la Santísima Trinidad, aunque ellos no lo sabían, pero está hablando de la Santísima Trinidad. Luego, la indicación es que tenía que sacarse el pan no de la primera y no de la tercera, sino de la segunda sección. Recordemos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el pan, la Eucaristía, Jesús, que claro está.
Este pan tiene nombre, se llama pan de la aflicción. Si representa a Dios en su aflicción, es Jesús y su pasión, la aflicción. Es un pan sin levadura, y antes de ser cocinado tenía que ser punzado, taladrado, que nos hace pensar en la crucifixión de Jesús. Se cocinaba en un horno con marcas a lo largo, haciendo pensar, sin que ellos lo supieran, en la flagelación. Se parte a la mitad, partir quiere decir muere Jesús en la cruz, sin que ellos lo supieran, este era el rito. Se guarda en un paño y se esconde, se entierra, como que se esconde dentro de la tierra porque está muerto Jesús, el Mesías está sepultado, ellos ni siquiera lo sabían. Luego al final de la cena, los niños de la familia eran enviados a buscar este pan escondido. El nombre de este pan se llama apicoman, que en castellano significa viene después. El Mesías viene después. Jesús va a venir por segunda vez, al final de los tiempos, pero no va a venir como vino la primera vez en debilidad. Un niño pequeño va a venir con todo poder y gloria con los ángeles. Hicimos un episodio solo para hablar de esto. Recuerdo que fue un episodio sumamente impresionante de pensar cómo va a ser el fin del mundo cuando Jesús venga con todo el poder y la gloria y los signos de la crucifixión y la cruz y los clavos y la corona de espinas. Todo va a venir, lo va a venir los ángeles, vamos a ver nosotros resucitados en el cielo. Esto va a ser algo dramático. Todo esto está contenido en la Pascua judía sin que ellos lo supieran. Aquí está, vemos la imagen que lo está partiendo y es enviado. Bueno, aquí está una foto de lo que encontré directamente de todos estos milagros milenarios y cómo desde el año 70, tal y como lo dice, aquí lo puedes ver subrayado, dejaron de haber sacrificios. ¿Por qué? Porque en el año 70 el templo es arrasado, destruido, y ahí termina todo. ¿Okay? Dice, me pareció muy curioso, Scott Hahn dice que después de tantos años de estudios y análisis de él, dice que él llegó a unas grandes conclusiones y unos grandes hallazgos que él pensó que le iban a merecer estar en las noticias por el calibre de hallazgos que él había encontrado acerca de la Eucaristía y de la pasión y de Jesús y todo esto. Y él comenta en un video que poco tiempo después, ¿cuál fue su sorpresa de darse cuenta que eso estaba en el catecismo para los niños? Y dice, esto no lo puedo creer, hoy él es católico. Pero lo que sabemos nosotros de niños en el catecismo, él después de, siendo él un erudito de las escrituras, dice, no puedo creer que llegue a la misma conclusión. Dice, el mismo Scott Hahn dice, entre la primera venida de Jesús, que él viene en debilidad, y la segunda venida que viene en gloria y majestad, él viene cada día en Eucaristía, en espíritu y poder. Qué cosa más lindo. Y qué cosa más linda que venga de la boca de un ex gran pastor protestante que descubrió en la Eucaristía que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesús. Que me parece que es una cosa maravillosa y un acto de ejemplo y humildad para todo el mundo. Bueno, yo creo que aquí podríamos ya hacer un alto con todo lo que hemos venido platicando, porque tenemos suficiente evidencia para poder creer sin lugar a duda, con toda paz y certeza en tu corazón, algo fantástico y maravilloso. La Eucaristía es el Señor, es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, resucitado, está ahí en el altar y es a quien tú comulgas en cada misa. Así que no hay problema, podemos quedarnos con la certeza absoluta que por muy raro que suene, muy fantástico y maravilloso, es la verdad. Esta es la voluntad de Dios, la Eucaristía. Me encanta Tomás de Kempis, en el libro de la imitación de Cristo, que él viene y comenta, dice, que su recomendación es tomar con gran sencillez y humildad, con gran reverencia, el tema de la Eucaristía y creer con la fe y no estar buscando con una gran curiosidad intelectual este sacramento. O sea, no es necesario entender tanta cosa. Es el final. Tú y yo tenemos la dicha de poderlo entender. Bien, pues gloria sea dada para Dios, ¿verdad? Pero la Eucaristía no es algo que hay que entender. Se trata de creer. Simplemente dicho en una oración, si Jesús lo dijo, ¿me lo creo
o no me lo creo. Fin de la historia. Nos podemos cerrar toda esta serie de episodios, ¿verdad? 7 episodios. Él va a decir, Jesús, tú le dijiste. La Eucaristía es Dios aquí en el altar, contigo, conmigo, presente, vivo, resucitado, en la tierra como en el cielo, glorioso, en persona. Él no vino otro más, vino Él cada vez, 4 a 7 veces por segundo. Él eligió estar escondido en el pan. Sí, Él eligió, Él lo quiso. ¿Por qué? Porque puede. Porque es la única forma que lo podemos comer. No hay otra forma. Esto rebasa la genialidad. No hay nadie en el mundo que hubiera podido inventar algo tan maravilloso, tan humilde y tan generoso como la Eucaristía. Ahorita lo vemos ahí escondido, y porque no lo vemos es que estamos tranquilos que podemos comulgarlo. Por si lo viéramos como Él es, no podríamos acercarnos. Pero lo vamos a ver pronto cara a cara, tal cual Él es. ¿Cuántos días nos quedan en esta vida? No lo sabemos, ¿verdad? Nos toca peregrinar por ahora. Así que por siglos esto parecían corderos sacrificados, pero era una anticipación del Cordero de Dios. Parecía una víctima del odio y la injusticia. Es una ofrenda de amor para quien quiera hacerla propia. Mala suerte es entrega voluntaria. Parece un montón pan y vino, es Jesucristo resucitado. En 3 días diferentes son una secuencia. Algo inicia el jueves santo, sigue el viernes, concluye el domingo con la resurrección. Por lo tanto, el Calvario empieza en la Eucaristía, donde se come la Pascua, se bebe, y termina en el Calvario cuando muere el sacrificio. Scott Hahn dice, si en la última cena no se comió cordero ni se bebió la 4ª copa, entonces solo fue una comida, y el Calvario solo una ejecución. La Eucaristía de Jesús es la Pascua, la nueva alianza, porque incluye sacrificio viernes y comida jueves. ¿Ok? Y esa cena concluye el viernes en la cruz con la 4ª copa. Por lo tanto, una vez más, la Eucaristía del Calvario es el mismo sacrificio. La comida del jueves transforma ese sacrificio del viernes, ¿sí?, lo transforma en sacramento el día domingo con la resurrección. ¿Por qué? Porque comemos a Jesús resucitado en cada misa. Aquí en este pedacito, y si le quieres tomar una foto, está toda la síntesis de todo. Lo del jueves, el viernes y el domingo. La misa entonces te sitúa en el Calvario, cuando Jesús, nuestro Señor, se entregó por ti hace 2000 años. Y la gran pregunta, pero ¿y cómo lo hago presente hoy? Tú, ¿cómo lo haces presente en tu vida? Con la resurrección, el Cordero se hace Eucaristía para que lo comas sacrificado. Cuando lo comes, cuando vas el domingo o el viernes o el lunes a misa y comulgas, haces tuyo nuevamente este acto de Jesús, porque lo comes. Y desde el cielo viene como el nuevo maná para comerlo hoy y hacerlo tuyo, mío y de todos. Mira esta imagen, esta foto. De Él es de quien se predica. A Él es a quien le rezas tú todos los días. El Todopoderoso que te hace el honor de entrar a tu corazón en cada Eucaristía para tocarlo, tu corazón, tu vida, cambiarla, inspirarte, ayudarte, acompañarte. ¿Y qué espera este Jesús en ti? Que lo honres, que lo adores, porque Él es Dios. Esta forma consagrada, por mucho que parezca pan, está vivo. Ojo, este pan no es pan. Eso que comulgas está vivo, eso que comes está vivo. Es una persona, aunque no parezca. Y la pregunta es, pero ¿por qué quiere hacer semejante cosa Dios? Porque quiere estar en tu corazón, ser parte importante de tu vida. Quiere salvarte, quiere aplicarte los méritos de la pasión y profundizar su relación de amor contigo. Porque te ama. Que no se nos olvide nunca, comulgas a Jesús resucitado en el cielo sin dejar el cielo, una persona divina.
pensar lo que está haciendo de cambiar su forma a algo que tú puedas comer y beber para establecer su reino de amor y de paz en ti. Eso es lo que está haciendo Jesús. Así que por nada del mundo dejes de comulgar, ponte en gracia, no comulgues jamás en pecado mortal. Y el mensaje es, nunca cometamos un pecado mortal. De hecho, ningún tipo de pecado, nunca, jamás. Seamos santos, ese es el mensaje, la santidad al final, para poder ir y comulgar. ¿Será ese nuestro sueño? 31 de diciembre, 12 de la noche, ¿cuál es mi sueño para el año entrante? Ser santo. Si nos hacemos mucho relajo de qué debiésemos estar pensando el año entrante, ese debe ser, es el gran sueño de todo ser humano, de todo católico, todo cristiano, ser santo, la santidad. A Sor Josefa le dice, la amargura que me causa esta alma haciéndome entrar en su corazón. Obviamente esa alma estaba en pecado. Qué amargura esa comunión. Santa Faustina le dice, voy a algunos corazones como a otra pasión. ¿Por qué? Porque están en pecado y van a comulgar en pecado. Y Jesús dice, aquí inicia una nueva pasión para mí. Y a veces tal vez uno se pregunta, ¿cuánta gente comulgando y el confesionario medio vacío? ¿Habrá alguna comunión sacrílega? No lo sabemos. Pero valdría pensar que alguna vez en algún lugar podría haberlo y debiese alguien reparar por eso, o para ofrecer la comunión por esta intención, ¿verdad? Bueno, la semana entrante empezamos entonces la segunda y última temporada de la Eucaristía y el episodio 1 se llama El Gran Misterio. Ya con esto se termina la introducción, ya podemos entrar directo a hablar un poco más de la misa, ¿verdad? Nos falta un par de cosas antes de llegar ahí. Y vamos a hablar del momento de la transubstanciación y algo muy importante, ¿qué consecuencias hay cuando comulgas? ¿Qué consecuencias? Vamos a hablar de esto. No se nos olvide que hablar de la Eucaristía es hablar de esa misericordia de Jesús. Y por eso mismo yo quisiera pedirte de verdad del fondo del corazón todo el amor que tengas por Jesús. Misericordia, palabra misericordia, cuánta comunión sacrílega hay. Nosotros la habremos hecho alguna vez en la vida, tenemos que reparar. Todos los primeros viernes, ojalá tengas tú esa preciosa costumbre de ir primer viernes y primer sábado de cada mes. No por las promesas que Jesús ha hecho y la Virgen, no por eso, es porque de verdad Dios se lo merece y la Virgen también, reparar. De mi parte, si ya adquiriste el hábito por 85 episodios de hacer una misa por mi familia y quieres seguir haciéndolo, yo de corazón te lo agradezco, de corazón literalmente. Si te es posible, te quedamos en deuda por toda la vida, cómo poder pagar una misa, ¿verdad? Pues esto fue entonces las revelaciones de Antiguo, la parte 2, la parte última. Todo esto lo encuentras en el website, ya vimos todo el contenido que hay en corazondejesusymaria.com. Todos los materiales, hay mucha cosa para ti. Y ahora, bueno, como familia de oración, te vamos a dedicar un segundo. Ojalá tengas ya identificada la oración de esta noche, la petición. Si te es posible, anota, la verdad. Y básicamente, pues, un segundito. Y te queremos pedir, Espíritu Santo, que nos inspires a elegir qué intención deseas que hagamos esta noche nosotros como familia espiritual, como familia de oración. Y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos una vez más esta semana con gran agradecimiento. Yo tengo demasiadas cosas que agradecer. No voy a enumerar aquí para que no se nos pase una hora, pero te estoy agradecido particularmente por el don de la vida y por esta familia espiritual. Y venimos a ti con toda la humildad, sabiendo que todo es un regalo tuyo. No merecemos nada, todo es en nombre de Jesús y te queremos reconocer y agradecer esto. Y si tenemos intenciones para nuestra vida, queremos que se haga tu voluntad y si es distinto a lo que queremos pedirte, pues qué bien, que se haga tu voluntad. Pero de parte nuestra, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, y por sus méritos, te pedimos tu intervención favorable ante las diversas intenciones que esta familia te presenta esta noche. Te damos las gracias por lo que desees realizar
misericordia, sabiduría. Te lo agradecemos desde ya. Y María, como no, por supuesto, Madre Jesús, Madre nuestra, estás siempre con nosotros, te agradecemos y te pedimos, si está bien contigo, que intercedas ante la Santísima Trinidad en el nombre de Jesús por estas intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos las gracias, Padre del cielo, Jesús, Espíritu Santo. Viva Cristo Rey, y a todos gracias. Nos vemos la semana entrante. Dios mediante. Dios te bendiga. Muchas gracias, Frank, por tu tiempo, tu esfuerzo y tu dedicación. Feliz noche. Dios te bendiga. Igual, gracias por venir. Muchísimas gracias, Frank.